Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros. Le habla el reverendo Josué León en la segunda parte de ese mensaje, la dispensación del Espíritu. Son 3 partes, todavía falta una. Si usted no vio la primera parte, regrese para saber lo que estamos hablando. Esa es la segunda y después tiene una parte más, la tercera y la última, sobre la dispensación del Espíritu. Hablamos sobre las 7 dispensaciones bíblicas rápidamente. La dispensación de la inocencia, cuando Dios creó a Adán y Eva antes de pecar. Después la dispensación de la conciencia, cuando ellos pecaron y tuvieron conocimiento del pecado y conciencia. Después vino la dispensación postdiluviana, la dispensación del gobierno humano con Noé. Después la dispensación patriarcal, la dispensación de la promesa, empezando con Abraham, después Isaac y Jacob. Después vino la dispensación de la ley con Moisés. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, que empezó con Cristo. Todavía estamos en ella, vamos más de 2000 años. Y después vendrá la última, que es la dispensación milenar, la dispensación del milenio o del gobierno divino. Los 1000 años literales que Cristo gobernará en esta tierra. Hablamos de Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Hablamos que la dispensación es un periodo de tiempo, una disposición o administración de un asunto que es permitido por Dios en las Escrituras. El cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, lo que pertenece a Dios, la parte de Dios, como las que están en la tierra, que pertenece a los hombres. Efesios 3:9 dice, declarar a todos, cristianos o no cristianos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó. Él creó el tiempo y creó todas las cosas, porque Dios vive en la eternidad todas las cosas. Estamos en la segunda parte para continuar. Vea la primera parte si usted no vio, esa es la segunda, después vendrá la tercera. En segundo lugar, las dispensaciones de la Trinidad. En la palabra de Dios, en todas las 7 dispensaciones bíblicas, encontraremos las 3 dispensaciones de la Trinidad que trabajaron juntas. Usted puede leer más sobre esto en mis 2 libros sobre el Espíritu Santo, Necesito Conocerte Más, volumen 1 y volumen 2. La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Cada uno actuó en un periodo determinado durante un tiempo bíblico, aunque los 3 siempre actuaron juntos desde el principio de la creación. Actúan hoy y actuarán para siempre en el futuro. Para entender mejor el desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad, sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, así como las palabras eutanasia o las palabras terrorismo, tecnologías o trino, pero sabemos que son palabras reales. Además, la Biblia habla de la Trinidad en 1 Juan 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo. Esos 3 son uno. Aquí está la Trinidad en un versículo solo. Después veremos otros versículos donde la Trinidad en un versículo solo actuó juntos. Sin embargo, es una palabra teológica, esa palabra Trinidad, que expresa la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento. El primer teólogo de la Iglesia que usó la expresión fue Teófilo, que habló de Dios como trías. El gran padre de la Iglesia latina, Tertuliano, desarrolló el concepto de trinitas, o sea, un Dios en 3 personas. A pesar de que los padres de la Iglesia en el segundo y tercer siglo hablaron de las 3 personas de la divinidad, aunque reconocía la existencia de un solo Dios, un Dios en 3 personas. Los concilios de Nicea 325 después de Cristo y Constantinopla 381 después de Cristo dieron la expresión más completa de esta doctrina bíblica de la Trinidad. La Biblia enseña claramente, explícitamente, que hay un Dios único, según la enseñanza del Antiguo Testamento. La creencia en un solo Dios en el antiguo mundo del Mediterráneo era exclusiva de la nación de Israel. La fe de Israel se da en la famosa Shema de Israel, que está en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye, oh Israel, Jehová Dios nuestro es, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Reiteradamente, la enseñanza de la ley y las declaraciones de los profetas de Dios confirman esa verdad absoluta, que Dios es uno en 3 personas. En el Nuevo Testamento, la Iglesia continuó enseñando las Escrituras hebreas, al igual que lo sostienen las palabras de Jesucristo, que hay un solo Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, Efesios 4, versículo 6, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Eso fue enfatizado para contrarrestar el politeísmo
desenfrenado que penetraba todo el mundo greco-romano con la multitud de dioses, incluyendo el culto al emperador como Dios, en la segunda parte del primer siglo. Fue cuando los apóstoles y más tarde la iglesia comenzaron a articular ese monoteísmo en contra de la religión pagana. Entonces fue necesario explicar cómo podía ser coherente esa creencia de un solo Dios con la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios, y sin embargo todavía son un solo Dios, o sea, un Dios en tres personas. Las Escrituras enseñan que tres personas son un Dios único. La palabra más común para Dios en hebreo es Elohim. Ese sustantivo está en el plural, mientras en diversos lugares el término para Dios está en singular, como el Eloa o Eloah. A partir de la palabra plural para Dios, la verdadera fe judía era fuertemente monoteísta. Cuando se usa Elohim, o sea, el Dios creador, acerca del Dios de Israel, se usa con verbos en singular para indicar que Dios es un Dios único. Tanto se usa en el singular como en el plural. El plural permite la expresión de la pluralidad para Dios como se revela después del Nuevo Testamento. Pero la gramática hebrea puede también y simplemente usar el plural de la palabra plenitud, la plenitud de Dios. Para entender mejor, vemos pues el uso de pronombres personales en el plural. Así, en tres ocasiones en el Antiguo Testamento se usa pronombres personales en plural para hablar de Dios. Usted verá en un versículo solo la Trinidad. La primera se refiere a la creación de la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26 dice hagamos. Dios no dice hice o hago. Él dijo hagamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda pertenece a Dios cuando decide confundir las lenguas humanas en las torres de Babel. Descendamos, dice Génesis 11, versículos 6 al 9. Descendamos. Dios no dijo descendí. Dios dijo descendamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tercera hace referencia en el llamado de Dios a una misión. ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6, versículo 1 y 8. Dice por nosotros, no dice quién irá por mí. Entonces, no es que hice, descendí o quién llamé, quién irá por mí, sino hagamos, descendamos y nosotros. Todas esas palabras están en el plural, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Varias veces en las Escrituras hebreas se hace referencia al ángel de Jehová. Del contexto resulta evidente que esas referencias no hablan simplemente de un mensajero creado por Dios, sino del Dios mismo, el ángel del Señor, el ángel de Jehová. En cierto contexto, el ángel de Jehová se identifica como Dios mismo, Génesis 16, versículo 7, 13, capítulo 18, versículo 1 y 2, pero en otros se distingue de Dios, Génesis 19, 1 y 28, especialmente versículo 24, Zacarías capítulo 1, versículo 12 y 13 y Malaquías 3, 1. Es muy probable que tales apariciones sean de Cristo preencarnado, quien es la revelación del Padre, Juan 1, 18, Hebreos 1, 1, 3. Le doy los versículos para que usted pueda, como dije en la parte 1, estudiar en casa más tarde y en orden. Por eso le doy las citas bíblicas para que usted pueda estudiar en su casa. Las apariciones del ángel de Jehová terminan después de la encarnación, cuando nació Cristo. Claro, porque ahora la revelación de Dios está presente como un hombre en la promesa de Jesucristo. Compare Éxodo 14:9 con Éxodo 23:20 y 1 Corintios 10:4. En el Antiguo Testamento, cuando Jesús se presentaba en el Antiguo Testamento, se llamaba una epifanía. En el Antiguo Testamento se llamaba, cuando Dios se presentaba, una teofanía. Entonces, el ángel que luchó con Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendices. Ningún ángel puede bendecir a nadie. Era el ángel de Jehová. Creemos que era el Señor Jesucristo. El jefe del ejército de Dios cuando se presentó a Josué, el ángel de Jehová, creemos que era Jesucristo. Cuando el ángel de Jehová le trajo noticia a Manoa y a su esposa que nacería Sansón, la mujer de Manoa le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, mi nombre va más allá del entendimiento. Era el Señor Jesucristo. Entonces, varias veces aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Esto es una epifanía.
cuando Dios se presentaba era una teofanía, para que usted pueda entender mejor. En el Nuevo Pacto vemos la enseñanza explícita del Nuevo Testamento en la enseñanza de Jesucristo sobre su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Las apariciones del ángel de Jehová terminaron entonces con el nacimiento del Señor Jesucristo, y ya no apareció más el ángel de Jehová, porque Él es el ángel de Jehová. Usted puede leer más tarde en las Escrituras. El Nuevo Pacto, la nueva alianza en el Nuevo Testamento, Jesucristo habla de su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo del Padre. Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios y también llama a Dios su Padre, de un modo que da a entender una asociación profundamente única. Además, Jesús dice tener una relación con el Padre como la de una asociación que se remonta a toda la eternidad pasada. En otras ocasiones, Jesús hace declaraciones y obras que hacen que otros reconozcan su afirmación de igualdad con Dios. La acusación específica de blasfemia contra Cristo fue su reconocimiento de ser Hijo de Dios. En Lucas 22:70, cuando los escribas y fariseos dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús dijo, tú lo has dicho. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Mesías. Esos textos identifican a la persona de Jesús preexistente al mundo como Dios, sin embargo, distinto de Dios, el Padre. Como Jesús el Hijo, el Espíritu Santo también es una persona divina. Antes que dejar la tierra para estar con el Padre, Cristo prometió un consolador similar, pero distinto del mismo. Él y el Padre vienen al creyente por medio de esa persona, el Espíritu Santo. En un sentido, cada cristiano se identifica con el Dios Trino. Jesús en su oración intercesora en Juan 17 indica que Dios iba a morar en los creyentes en Cristo, yo en ellos y tú en mí, como dice Juan 17:23. También los apóstoles enseñaron sobre la Trinidad. A Dios se le llama Padre del Señor Jesucristo y de los cristianos. Efesios capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 2, 2 Juan, versículo 3. Y el apóstol Juan llama a Jesús específicamente Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 y capítulo 8, versículo 58. En diversos lugares Pablo identifica a Jesús como Dios. Romanos 9, versículo 5, Filipenses 2, 6, Tito capítulo 2, versículo 13, igual que 2 Pedro 1, 1. Pedro declara que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 4. Y en las Escrituras lo pone en la lista con el Padre y con el Hijo. Mateo 28, 19. Y en la bendición apostólica de 2 Corintios 13, 14, que dice, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. En un versículo solo está la Trinidad, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Yo tengo una lista cuando yo viajo, en los aviones, una lista de todos los versículos donde prueba que Jesucristo es Dios. Y con ella evangelizo a la gente que va al lado mío en el avión. Y evangelicé. Él es ministro de Comercio de la Arabia Saudita, una vez que estaba sentado a mi lado de un vuelo de Minneapolis a Los Ángeles. Le di la hoja y le expliqué la diferencia entre el cristianismo y el islamismo, lo que es los musulmanes, el Islam, con esta lista. Por lo tanto, resumiendo el asunto sobre la Trinidad, vemos que la Biblia enseña que hay un solo Dios. El credo del Antiguo Testamento de la Shema de Israel, como hablé en Deuteronomio 6:4, enfatiza que Dios es único, un Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 2, 3, 3, 3 y 15. Pero en el Nuevo Testamento Él es un Dios revelado en 3 personas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Este es el credo del judaísmo. Jehová es la castellanización, o sea, la palabra en español del hebreo Yahvé o Yahweh. Los judíos decían Adonai, mi Señor, cuando leían Yahweh, Yahvé, pues consideraba el nombre de Dios demasiado sagrado para ser pronunciado. Yahweh o Dios, ellos consideraban demasiado santo para ser pronunciado. Yahvé. La palabra Dios se usa en texto bíblico en forma plural, de manera que la frase de Deuteronomio 6:4, nuestro Dios, Jehová uno es, constituye la aproximación de nuestra doctrina cristiana de la Trinidad en español. Yahweh o Yahvé es Jehová.
el Señor para nosotros poder entender. Tres personas de la misma sustancia en un solo Dios, como ya hemos visto. En el Nuevo Testamento los apóstoles del Señor creían en un solo Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 a 6, 1 Timoteo 1, 17, capítulo 2, versículos 5 y 6, Santiago 2, 19. La Biblia habla de Dios como en tres personas distintas. En el Antiguo Testamento el Padre se distingue del Hijo en el Salmo 2, 7, 68, 18, Isaías 9, 6, 61, 1, 3 y Hebreos 1, versículo 1 a 3. Y el Espíritu Santo se presenta como distinto de ellos dos. Se ve que el Padre es Dios en Isaías 13:6, el Hijo es Dios en Isaías 9:6 y el Espíritu Santo es Dios en Génesis 1:1, 2, Éxodo 31:3, Jueces 15:14, Isaías 11:2. El Nuevo Testamento expresa en las palabras claras que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios. Juan 1:18, 1 Corintios 8:6, Filipenses 2:11 y 1 Pedro 1:2. Nadie discute esta verdad, por supuesto. Es Dios. Los autores del Nuevo Testamento en numerosos lugares presentan a Jesucristo como Dios. Además, Pedro llama Dios al Espíritu Santo en Hechos 5:4, como ya vimos. Sin embargo, se presenta en el bautismo de Jesús como distinto de Jesús y como distinto del Padre del Hijo en la bendición apostólica de 2 Corintios 13:14, como ya vimos, la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En un solo versículo está la Trinidad. Y como vimos en el Antiguo Testamento también, en un solo versículo está la Trinidad. En el Antiguo Testamento el Padre posee los atributos divinos. Salmo 90, versículo 2, Jeremías 17:10 y 23:4. El Hijo tiene los atributos de la divinidad. Isaías 9, 6, 7, Daniel 7, 13 y 14. Y también el Espíritu Santo posee los atributos divinos. Génesis 1, 2, Salmo 139, versículo 7 y Nehemías capítulo 9, versículo 20. En el Nuevo Testamento el Padre posee características divinas. Juan 7, 28, Romanos 2, 4, 1 Pedro 1, 5 y Apocalipsis 15, 4. El Hijo se presenta como poseedor de la naturaleza de Dios. Mateo 18, 20, Juan 1, 2, 2 Corintios 12, 9 y Apocalipsis 3, 7. Y el Espíritu Santo de Dios se presenta en forma similar. Hechos 1, 8, Romanos 15, 19, 1 Corintios 2, 11 y 1 Juan capítulo 5, versículos 6 y 8, donde leemos: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, o sea Dios, el Verbo, o sea Cristo, y el Espíritu Santo, y los tres son uno. La Biblia enseña que tres personas distintas realizan la obra de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Padre se presenta como el Creador. Salmo 102, versículo 25. Y también los dos miembros de la divinidad. Génesis capítulo 2, versículo 7. Usa el plural para identificar más de una persona, el ser de Dios. Si entendemos a Jesús como el Logos, la palabra viviente, con la sabiduría de Dios por la cual hizo el mundo, Él también, dice la Escritura, es creador en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios es la fuerza creadora que se cierne sobre las aguas, en Génesis 1, 2 y Job 26, 13. Mientras que en el Antiguo Testamento el Padre y el Espíritu se identifican más claramente como los dos creadores, el Nuevo Testamento también presenta enfáticamente a Jesús como el Creador. Juan 1, 1, 3, que dice que Jesús creó todas las cosas, y Colosenses 1, 16. Ahora que podemos entender mejor el hecho de la Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podremos separar la dispensación y la actuación de cada uno de ellos en cada etapa y época distintas de las Escrituras. Y esto lo haremos en la tercera parte. Ese es el final de la segunda parte. Queda con nosotros para ver la última y la tercera parte de este mensaje, la dispensación del Espíritu Santo. Si usted no vio la parte 1, vea la parte 1, después ahora la parte 2 y después la parte 3. Muchísimas gracias y bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias
en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021.
Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.